En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Dios les bendiga, amados hermanos. Estamos estudiando el libro de Marcos. Estamos observando cómo Marcos enfatiza esta liberación que Cristo hace de un hombre que está poseído por un espíritu inmundo y que revela la identidad de Cristo. Y que este dato es sumamente importante y curioso. No es curioso, sino interesante. Esa es la palabra, interesante. Porque Jesús era reconocido como el Hijo de Dios y como el Santo de Dios por los demonios. No debemos de olvidar que los demonios no son sino ángeles, ángeles que cayeron, que el diablo, que era un querubín del orden del querubín, los había tentado para que se rebelaran contra Dios. Y que ya después de su caída se le llama demonios, y a Satanás mismo se le llama el demonio. Entonces, los demonios son ángeles que cayeron y se apartaron de Dios y se constituyeron en enemigos de Dios. Y estos ángeles conocían a Jesús desde antes, desde mucho antes de que Dios hiciera al hombre, antes de Adán y Eva. Ya ellos eran ángeles que se habían rebelado contra Dios. Y cuando Jesús visitó este mundo y tomó forma y naturaleza humana, los demonios reconocían quién era Jesús. Reconocían que era el Verbo de Dios. Reconocían que era el Santo de Dios. Reconocían que era el Mesías. Entonces decían: sabemos quién eres tú. Algunos demonios decían: vienes a atormentarnos antes de tiempo. Eso implica que ellos saben que un día van a ser juzgados. Están ya bajo juicio y un día van a ser lanzados al lago de fuego que arde con azufre, y que van a ser juzgados por sus hechos, por sus obras. Y entonces decían: ¿has venido a atormentarnos antes de tiempo? Y entonces ellos hablaban de quién era Jesús, y Jesús los mandaba a callar. Calla, enmudece, les decía el Señor, y luego con autoridad los echaba fuera de los cuerpos. Aquí quiero yo hacer una aclaración, hermano y hermana. Pues en las religiones hay ritos. Hay ritos en las religiones para expulsar demonios. Hay personas que han elaborado ritos y una manera de expresarse para expulsar demonios. Hay algunos que usan la cruz como un poder o como un talismán para expulsar demonios. Nada de eso es válido, y el demonio no le tiene miedo a nada, a ningún rito. No le tiene miedo a ningún elemento físico para que ellos tengan que obedecer y salir de los cuerpos que ellos poseen. Lo único que obedecen es la autoridad de Dios, la autoridad de Jesucristo. Cristo dijo: en mi nombre echarán fuera demonios.
Y nosotros los cristianos y la iglesia de Jesucristo en general, que ha recibido autoridad de Cristo, no se nos olvide que Cristo en la gran comisión dijo: toda potestad me da en el cielo y en la tierra. Así que Cristo tiene toda autoridad en el cielo y tiene toda autoridad en la tierra. Y esta autoridad se le otorgó a nuestro Señor porque Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y que por haberse humillado hasta lo sumo, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se sujete toda criatura, tanto celestial como terrenal. En base de esa autoridad que tiene Cristo, Cristo nos delegó autoridad. Y en mi nombre, dijo el Señor, echarán fuera demonios. No es un rito, no es un rezo, no es un método que debemos nosotros practicar para que los demonios salgan. No, sencillamente es ejercer la autoridad que se nos ha delegado. Y esa autoridad que se nos ha delegado proviene de Jesucristo. Por eso Cristo dijo: en mi nombre echarán fuera demonios. Eso es lo que hacían los apóstoles. Ellos no practicaban ningún rito. Ellos no decían ciertas palabras mágicas. Simplemente decían: te mando en el nombre de Jesús de Nazaret que salgas de él o de ella. Eso fue lo que dijo el apóstol Pablo cuando discernió, cuando él se dio cuenta que aquella mujer que gritaba y decía: estos son siervos del Dios Altísimo que os anuncian el camino de salvación. Y esta muchacha gritaba y a veces se iba detrás del grupo de predicadores, Pablo y sus colaboradores que pasaban por ahí, y desagradó a Pablo eso. Y volviéndose a la muchacha, le dijo al demonio de adivinación que estaba en la muchacha: te mando en el nombre de Jesús de Nazaret que salgas de ella. No fue una oración. Nosotros no podemos orar por las personas que están endemoniadas. No le podemos pedir a Dios que los libere de esos demonios, porque ya se nos dio la autoridad a nosotros, se nos delegó. Cristo, antes de subir al cielo, delegó a la iglesia la autoridad de echar fuera demonios en su nombre, como también delegó a la iglesia la autoridad de poner las manos sobre los enfermos y en el nombre de Jesucristo sanarlos. Es sencillamente ejercer la autoridad. Bien, vamos entonces a terminar a cerrar el paréntesis. Y preguntaban: ¿qué doctrina es esta que manda aún a los espíritus inmundos si estos le obedecen? Y a causa de esto, de las sanidades, milagros, prodigios que Jesús hacía, y a causa de la liberación, porque si Cristo había venido a la tierra, entonces el reino de Dios se había acercado. Y el reino de Satanás estaba temblando, angustiado, temeroso, porque el reino de Dios se había acercado. Cristo dijo: si yo por el Espíritu Santo echo fuera demonios, esto es una evidencia, esto es una marca de que el reino de Dios entre vosotros está. Entonces se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Y al salir de la sinagoga, vinieron a la casa de Simón.
Recuerde que Simón vivía en Capernaum. Entonces vinieron a la casa de Simón y de Andrés con Jacobo y Juan. Eran 4 y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, una gran fiebre. Y enseguida le hablaron de ella. Y entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó e inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía a Cristo y al grupo. Estaba muy enferma, postrada en cama. En aquel entonces, bueno, esta fiebre lo que evidenciaban era que estaba algún virus, alguna bacteria, había alguna infección en la persona. La medicina no estaba desarrollada en aquella época en el pueblo de Israel y el pueblo estaba muy enfermo. Pero a Jesús le hablaron de la suegra de Pedro. La suegra de Pedro vivía precisamente con Pedro, es decir, con su hija que era la esposa de Pedro. Probablemente esta mujer había quedado ya viuda porque estaba precisamente en la casa de Pedro. Entonces el Señor la sanó y ella se levantó inmediatamente y les servía. Y cuando llegó la noche en la casa de Pedro, cuando el sol se puso ya de las 6 en adelante, algunos dicen que era día sábado y que la gente no se acercaba porque habían prohibiciones que decían que no se podía caminar cierta distancia, porque al caminar cierta distancia y superar ese límite, se estaba infringiendo la santidad del día sábado. Estas eran normas puestas por los hombres, por los fariseos, los escribas, que ataban con cargas al pueblo que ellos no las querían llevar. Entonces, cuando ya pasó el día de reposo, se puede decir, luego el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y a toda la ciudad se agolpó a la puerta de la casa de Pedro y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Le conocían no desde la perspectiva humana, le conocían desde la eternidad pasada, cuando Dios formó a los ángeles, hizo a los ángeles. Todos los ángeles conocían quién era Jesús, porque en la Biblia se revela que Jesús es el creador de lo visible, de lo invisible, que los ángeles fueron creados por Cristo, por Jesús, por Cristo, por el Verbo, desde la eternidad, desde atrás, de mucho tiempo atrás. Así que conocían muy bien quién era Jesús. Eres el Santo de Dios. Entonces se sujetaban a la autoridad. El Señor los expulsaba y ellos tenían que obedecer porque era la autoridad del Dios Todopoderoso quien los estaba expulsando. Y le trajeron todos los enfermos. Era un pueblo muy enfermo. Y hoy en día, amados hermanos y hermanas y amigos, hoy la ciencia médica ha avanzado mucho. Hay tecnologías que han ayudado a los médicos para sanar ciertas enfermedades.
Pero la gente se sigue muriendo de sus enfermedades. Siguen existiendo enfermedades que los médicos dicen, nosotros ya nada podemos hacer. Allá Dios, dicen algunos médicos que tienen un cierto conocimiento de Dios. Ya no podemos hacer nada, por ejemplo, las personas que tienen enfermedades terminales, es decir, enfermedades que van a llevar a la muerte a esa persona, cánceres y otras enfermedades. Los médicos reconocen que son humanos y que tienen limitaciones como seres humanos. Ellos mismos se van a morir de alguna enfermedad. Así pues, que el único que puede sanar enfermedades que los hombres no pueden sanar es el Señor, es el Espíritu Santo, es Jesús, es Dios, es el Padre, es Dios mismo. Él sí puede sanar las enfermedades. Por eso cuando Cristo vino al mundo y vino a Israel, a su pueblo, le traían todas las personas que estaban enfermas, de diferentes enfermedades, y los sanaba. Habían ciegos que eran ciegos de nacimiento, y el Señor hacía milagros creativos, creando ojos nuevos, órganos nuevos, y entonces los ciegos de nacimiento eran sanados, veían. Habían personas que les hacía falta una pierna o un brazo, ya sea por accidente o por cualquier otro motivo. Quizás habían nacido atrofiados o les hacía falta un brazo y así nacieron. Habían algunos que desde el nacimiento no pudieron caminar y Jesús los sanaba a todos sin excepción. Todos los que le traían a estos cojos y mancos los sanaba, a los ciegos los sanaba, a los mudos les hacía hablar, a los sordos oían. Era maravilloso por donde Jesús pasaba predicando el evangelio del reino. Había un grande avivamiento de todas las aldeas, de todos los pueblos, de todas las ciudades, venían a Jesús. Y la multitud de enfermos era tal que los enfermos se arrojaban, se tiraban sobre Jesús para ver si tan siquiera tocaban sus vestidos, el borde de su manto, y la gente era sanada. De Jesús salía poder, porque Jesús estaba lleno del Espíritu y ministraba en el poder del Espíritu. Y cuando la gente lo tocaba, recibía sanidad. Y por eso su fama se difundía en todas partes. Pero la dirigencia religiosa, la dirigencia judía, no creyó en Jesús. Era tan evidente el poder de Jesús y tan evidente que el poder de Jesús era un poder divino, de tal manera que Nicodemo se acercó a Jesús, que Nicodemo era un dirigente del pueblo de Israel, un miembro del concilio, y se acercó a Jesús y le dijo: Maestro, sabemos que tú eres un enviado de Dios, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios contigo. Era evidente, era tan palpable que el poder para sanar, para liberar, el poder para restaurar, la manera como Cristo vivía, todo era un testimonio
de que Dios estaba en Cristo. Y el único que percibió esto fue Nicodemo y vino a hablar con Jesús. Y a Jesús le habló y le dijo la forma y la manera en que podía ser salvo a través del nuevo nacimiento. Pero no tuvieron todos esa percepción, ese discernimiento que mostró Nicodemo. Los demás tenían envidia, no podían soportar que Jesucristo arrastraba tras sí a multitudes. No podían soportar que Jesús hacía grandes milagros, que resucitaba a los muertos, hacía milagros creativos porque a los que no tenían una pierna les crecía la pierna. A los que no tenían brazos ni manos les crecían los brazos y las manos. Era tan evidente el grandísimo poder de Dios que ellos cerraron sus ojos ante la evidencia, llenos de envidia porque ellos no pudieron hacer jamás nada de eso. Y el pueblo alababa a Jesús. Y el pueblo sabía que Jesús venía de Dios. Eso era insoportable para ellos porque estaban llenos de envidia. Y ellos entonces conspiraron para matarlo. Ese pecado de envidia, amado hermano y hermana y amigo, es un pecado terrible. Es una cosa que conduce al homicidio. ¿Cuántos homicidios se han llevado a cabo en este mundo a causa de la envidia? Por la envidia entregaron a Jesús y lo crucificaron. Pero todo lo que manifestaba Jesús era la presencia y la gloria de Dios. Mañana, si el Señor así lo permite, continuaremos hablando del Evangelio de Jesucristo y de su ministerio. Hasta pronto, Dios les bendiga. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación.